Pues nada, bienvenidos a esta charla para Rolosfera. Hoy la segunda, creo, si no me equivoco, que organizamos. Vamos a hablar hoy de Lady Blackbird, un juego o una serie de juegos o una serie de aventuras con un mismo sistema de John Harper. Es un juego de 2010 y la verdad es que hay un montón de, a pesar de ser un juego muy cortito, como ya veremos, hay un montón de fans a los que le encanta, entre ellos a mí. Y se sigue jugando mucho, la gente lo hackea, porque estos juegos así sencillos no lo permiten, hackeos fáciles, hay hackeos para jugar Star Wars, para jugar un montón de cosas. Y bueno, creo que es un juego que del que merecía la pena hablar. A mí me encanta, lo he dirigido, bueno, las diferentes partes las he dirigido varias veces, bueno, menos la tercera que solo la dirigió una, pero bueno, y pienso seguirlas dirigiendo mucho tiempo, porque ya digo que es un juego que me encanta. El autor John Harper es, bueno, conocido aparte por Lady Blackbird, por juegos como Blaze in the Dark o Agón, que llegará recientemente aquí a España. Bueno, crea toda una filosofía de juego a partir de Blaze in the Dark, paralela a PBTA, que es Forge in the Dark, para que veáis un poco el nivel, que es un autor bastante reconocido en el mundo, en el mundillo, ¿no? Vamos a hablar ya, a entrar a hablar. Quería hacer una introducción un poco más larga, pero después del tiempo que he tenido esperando a Narciso y a Antonio, creo que está bien ya de introducción y vamos a ir al turrón, ¿no? A hablar de. Por mí no te cortes, ¿eh? Nada. Pero vamos, lo que quieras. Es que estoy deseando además empezar a hablar del juego. Bueno, Lady Blackbird, como digo, es un juego muy sencillito, ¿vale? En 15 páginas tenemos el primero, vamos a empezar hablando del primero de los 3 juegos que compondrían, digamos, el juego completo. El primero de los 3 juegos, que se llama Lady Blackbird, incluye aventura, personajes pregenerados, sistema y universo o mundo en 15 páginas, de las cuales hay mucha información repetida. Hay hojas de personaje que ocupan 2 de estas 15 páginas cada una, con lo cual ya digo que es un juego muy comprimido y que aún así brilla y es rejugable y tiene una vida, ya digo, el juego es de 2010 y han pasado 10 años y sigue estando fresco, sigue siendo disfrutable y todo lo consigue en 15 páginas. A mí es una de las cosas que me fascina, ¿no? Cómo comprimir tanto en tan poco. Creo que es un juego que es una genialidad, entre otras cosas por esto y por más detalles que ahora veremos, ¿vale? El juego comienza contándonos un poco cuál es la premisa, ¿no? La premisa es muy sencilla, es una aventura típica que hay como 1 millón en juegos de rol, películas, series. Es una tripulación de una nave pequeña que huye y que ha sido capturada. Puede ser el comienzo de Star Wars perfectamente. Y esta gente tiene que ir están escoltando a Lady Blackbird, una noble, para reunirse con un antiguo amor, un rey pirata, en un universo que se describe como el salvaje azul. Esta es la premisa, es una premisa muy sencilla que resume en una página y de la que no necesitamos saber nada más, ya parece atractivo. Luego se nos habla del mundo, este salvaje azul, lo mismo, una carilla, una de estas medias páginas. 4 planetas, 4 ubicaciones para que un poco pistarnos el lugar del que hemos partido, el lugar al que queremos llegar, un par de puntos intermedios que podremos visitar o no en la aventura, nombres de referencias y nada, son 4 pinceladas, una cosa que cualquiera de nosotros que fuera John Harper podría hacer en una tarde, pero que nos dan lo que necesitamos, el marco necesario para jugar esta aventura, ¿no? Y ahora vamos a ya. Bueno, esto que he dicho hasta ahora no hay nada novedoso. Vamos a hablar ya de los personajes. Antes de hablar del sistema, quiero hablar de los personajes, ¿vale? Se me ha olvidado comentar, muy importante, que este juego está traducido por Conbarba, no solo Rol, y tenéis en su web las 3 aventuras en castellano. O sea que si queréis bajárosla ahora mismo, echarle un vistazo y poder ir viendo, pues lo tenéis delante. Lo primero que sorprende de la ficha de personaje es que no hay un solo número. Son todo descriptores, todo etiquetas, ¿vale? No hay un numerito, no hay nada que sumar, nada que restar. Bueno, entonces ya ese primer golpe es muy evocador, ¿no? Resulta evocador el leerlo y decir, no estoy leyendo números que no entiendo, sino que estoy leyendo un personaje, unas etiquetas
voy a usar el personaje de Lady Blackbird de referencia, ¿vale? Pues lo que estoy viendo, pues eso, son unos rasgos que me la describen, me la presentan como una noble imperial que sabe de etiqueta, que sabe de danza, que es educada, que sabe de historia, también es una maestra hechicera, también es una atleta, también tiene encanto, también es astuta. Estos rasgos se dividen en dos niveles, los rasgos y etiquetas, ¿vale? Entonces ahora veremos el sistema, cómo se aplica en cada uno de ellos. Pero simplemente tener en cuenta que con todo esto yo construyo el personaje, describo al personaje. Aparte, bueno, lo otro que describe al personaje son las claves y los secretos. Las claves de Lady Blackbird es el eje central del sistema, lo que creo que lo hace verdaderamente genial y lo que lo convierte para mí eso en un juego de referencia y a imitar. Os voy a leer la primera de las claves de Lady Blackbird, ¿vale? Y vamos a usarla esa para explicar todo lo demás. Clave del señorío. Como noble, estás por encima de la gente común. Activa esta clave cuando demuestres tu superioridad o cuando tus rasgos nobles te permitan superar un problema. Cancelar. Reniega de tu noble linaje. Vale. ¿Y esto qué es? Pues esto es una máquina de hacer PX para el personaje. Lo que me dice en el sistema es, cada vez que puedas invocar una de estas claves, puedes sumar un dado a la reserva, que ahora explicaremos bien lo que es, puedes ganar un PEX cada vez que lo haces, cada vez que utilices esto. ¿Esto qué te dice? Te dice cómo jugar el personaje. Y tú vas a quieres PEX. O sea, todos los jugadores, por muy indies que seamos, queremos PEX. Y yo en mis partidas además hago hincapié, porque hay gente... no es cierto esto que todos queramos PEX, ¿no? Hay gente que abusar del sistema, parece que estamos haciendo algo mal. Aquí yo, o al menos esta es mi visión, esto es muy subjetivo, o sea, que cada uno que lo tome como quiera, es que está diseñado para que abuses esto. Lady Blackbird es una noble y se comporta como tal y trata de resolver todas las situaciones, al menos según en lo que corresponde a esta clave, siguiendo esta línea. Pero al final hay una parte que es cancelar. Cancelar la clave implica que reniegas de eso, que te olvidas de esa clave. Eso te da 5 puntos de experiencia. 5 puntos de experiencia. No, esto, o sea, no sé, mecánicamente a mí lo que me sugiere, yo tengo una vertiente muy Musking, me sugiere, vale, voy a comportarme como una noble y en un momento dado, cuando me hagan falta los PEX, que ahora veremos por qué me pueden hacer falta, la cancelo y me gasto los 5 PEX. Eso en mesa, esto que yo estoy pensando no se va a ver, porque lo que se va a ver es que me estoy comportando como una noble altiva y que en un momento dado voy a renunciar y voy a ayudar a mis compañeros. Y yo me embolso los 5 PEX. Pero en mesa eso no se trasluce, ¿vale? O sea, no se ve tan mecánico, no se siente así de frío como lo estoy explicando. Antonio Narciso, en cualquier momento cortadme y me preguntáis, me decís, me contradecís y me decís, te estás equivocando, te estás colando, vaya tontería estás diciendo. Que no hay problema, ¿vale? Que si no hablo yo solo y... Como yo aquí vengo solo a hacer las preguntas incómodas, cuando tenga una tranquilo que lo haré. Perfecto. Vale. Esta es la primera de las claves de Lady Blackbird, pero tiene otras dos. Clave de la misión. Debes escapar del Imperio y encontrarte con tu amor secreto, Uriah Flint. Activa esta clave cuando emprendas acciones para completar tu misión. Cancélala para abandonar la misión. Es decir, aquí a Lady Blackbird, de nuevo, dos caminos. Un camino que le lleva en brazos del rey pirata, pero te da la opción interesante, tanto mecánica como narrativamente, de cancelarla, de renunciar a eso que te habías propuesto de inicio. Esto a mí me resulta brillante. No te doy una hoja de historial de Lady Blackbird, 2 o 3 folios de trasfondo de Lady Blackbird contándote sus aspiraciones. No, te doy un motor mecánico que te hace perfectamente entender qué opciones tienes para jugar y cómo meter esas opciones que son súper interesantes en la mesa y cómo combinarlas. Tiene una tercera clave, clave de la impostora. Viajas de incógnito haciéndote pasar por plebeya. Activa esta clave cuando actúes lo suficientemente bien como para engañar a alguien con tu disfraz. Cancélala para desvelar tu verdadera identidad. Hostia, que eso está muy chulo, esto es muy de película. Me da tanto sí señor, agachar la cabeza y pasar desapercibido entre la multitud, como yo soy Lady Blackbird y revelarse de manera dramática, cancelando la clave y ganando los 5 PEX. Y todo esto, bueno, ya digo, son 12, 15 líneas en una hoja de personaje. Con esto ya aquí podemos acabar la charla, ¿vale? Y que la gente lo juegue ya, porque esto es
lo fundamental. Esto es lo que hace especial el juego, bajo mi punto de vista, pero creo que es fácilmente defendible. Es lo que lo hace especial, es lo que lo hace genial, es lo que lo hace que es una manera de decirle al personaje, quiero que hagas esto durante la partida. Lo puedes hacer de 1000 maneras, pero estas son las cosas que me gustaría que hicieran. De tal manera que quedan historias. Es una manera de diseño de encorsetar de cierta manera la historia, el tipo de historias que vas a contar, que luego no se encorsetan, porque esto se puede resolver de muchas maneras. Yo tengo 3 claves con 3 cancelaciones, son muchos caminos que se abren a Lady Blackbird, ¿no? Pero digamos que encorsetamos en ese conjunto de combinaciones de claves con el resto de personajes, un número bastante grande como para que no se sienta encorsetado, pero que de alguna manera el diseñador del juego le permite marcar qué historia quiero contar, ¿no? Y hacer que la historia sea suya. Me parece brillante. Perdona, Jorge. Sí. Entiendo que la historia al final está delimitada con un principio y un final muy claros, que las claves, una vez han sido rechazadas, canceladas, desaparecen y no son reemplazadas, porque la idea es contar la historia de la premisa inicial y no está planteado como un juego para jugar 4, 5 sesiones, 10 sesiones. Pregunto, ¿eh? Voy puntualizando. La aventura, ahora veremos la aventura y veremos qué plantea, ¿vale? Porque ella te plantea una serie de hitos, pero veremos de qué manera y que se pueden dar o no. Las claves, yo he dicho que marcan la historia, pero realmente no marcan la historia. Marcan las decisiones que puede ir tomando el personaje, ¿no? O cómo va evolucionando. Pero no hay un principio y un final. A ver, hay un principio claro, pues la aventura empieza con los protagonistas encerrados, pero hay un final que varía. Y ahora contaré algunos de los finales que yo he visto. Sí es cierto que acaba normalmente en un sitio, pero ya digo, hay matices, ¿vale? No, yo la he jugado 3 veces, creo, y las 3 se sintieron historias diferentes, ¿vale? Con eso, aunque es cierto que tiene una estructura parecida, ¿vale? Voy a acabar de explicar los personajes, ¿vale? Me habías preguntado otra cosa, creo, y se me ha ido de la cabeza. Había otra cosa que quería decir. Cuando cancelas una clave, que eso no lo he dicho, y gracias por Antonio, que aclararlo. Decía simplemente que entiendo que es un juego que está destinado a contar una historia con una duración en sesiones determinada. No sé si es pensado para 1, 2 sesiones, 3, 5, 10. ¿Cuál es la intención del juego a ese respecto para cada aventura? El juego, ahora iremos viendo más en detalle las aventuras y lo que plantean. Es cierto que yo solo he jugado esta aventura inicial, con Lady Blackbird, con este primer juego. Pero el juego te da mecanismos. Cuando cancelas una clave, te propone y te explica cómo crear una clave nueva. Con lo cual el personaje siempre va evolucionando. Esos pecs que vamos ganando los podemos ir gastando directamente en partida para comprar nuevas habilidades, nuevas etiquetas, nuevos dados. Ahora explicaremos el sistema, explicaremos cómo funcionan los dados. Y yo es cierto que esta primera no la he jugado más allá de la aventura inicial, pero ya digo, la aventura inicial está explicada en tan pocas líneas que una vez te has acostumbrado que el motor realmente aquí son los personajes y las claves, eso te permite alargarlo después de eso, si los jugadores quieren, ¿vale? Entonces, la premisa inicial es esta aventura, que es una aventura yo la he echado siempre en una sesión, la gente la echa en 2, 3, depende de los motivados que estemos, ¿no? Con los personajes. Pero se puede seguir desarrollando más allá. Una vez, sí, si los personajes... Si tienes la posibilidad de crear claves nuevas que van de algún modo poniendo sobre el papel, pues bueno, evidentemente los cambios que ha sufrido el personaje, si renuncia a una clave es porque hay algo que es más importante y que ha hecho que eso deje de ser interesante para mí. Ya no me define, ya no es un motivo de acción del personaje y no va a ser aquello por lo cual yo tome mis decisiones. Evidentemente ese desplazamiento, pues el foco, lo que sería el protagonismo en mi personaje lo ha tomado otra clave diferente y la puedo crear. Eso es. Yo, por ejemplo, puedo con Lady Blackbird decir, cancelo, abandono la misión de encontrarme con Uriah Flint, el rey de los piratas, y de pronto ahora quiero yo convertirme en la reina de los piratas. Y transformo eso en una nueva clave. Y eso me abre un mundo para jugar aventuras nuevas, una campaña o lo que quiera.
También hay reglas para crear tus propios personajes dentro de este mundo y jugar las partidas que quieras, ¿vale? Vamos ahora sí. Bueno, acabo de explicar los personajes, ¿vale? Lo siguiente que hay dos aspectos más, ¿vale? Tienen dos secretos, ¿vale? Que normalmente son habilidades de un solo uso que le permiten hacer cosas muy poderosas, como repetir un montón de dados o añadir, bueno, hacer cosas que se van un poco de las tiradas normales, ¿vale? Normalmente estos usos están limitados por el sistema a un uso por recuperación. Ahora veremos qué son las recuperaciones. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Lady Blackbird, pues ella tiene secreto de sangre de la tormenta, ¿vale? Que digamos le dan una etiqueta y un rasgo adicional a los demás, ¿vale? Y un secreto del fuego interior. Una vez por sesión puede repetir una tirada fallada de hechicería, ¿vale? Es decir, coger otra vez los dados y tirarlos, ¿vale? Y luego lo otro que tenemos son 7 estados. Estados genéricos, que son herida, muerta, cansada, enfadada, perdida, perseguida y atrapada. Que según fallemos, se irán marcando según lo consideremos apropiado. No tienen un impacto mecánico, simplemente narran el estado del personaje, ¿vale? Y nos van permitiendo ver y narrar cómo las consecuencias tienen fallos, ¿no? Pero no hay un penalizador por tener estados, no hay nada mecánico per se asociado a estos estados, ¿vale? Aunque, bueno, si llega el caso de que, por ejemplo, el director decida aplicarle estado muerta al personaje, pues sí tendrá una consecuencia clara. Vale, ahora vamos al sistema, ¿vale? El sistema es un sistema muy liviano para permitirnos jugar con las claves, jugar con las etiquetas y no preocuparnos en una complejidad alta. Vale. Aquí empezamos tirando un dado, ¿vale? Siempre, cualquier tirada es un dado de 6. Ahora, si podemos aplicar un rasgo, recordemos que Lady Blackbird tenía 5 rasgos: noble imperial, maestra hechicera, atleta, encanto, astucia. Si alguno de estos 5 rasgos nos vale, podremos aplicar un segundo dado. Y cada rasgo tiene asociado una serie de etiquetas. Si del rasgo que he escogido hay más etiquetas que podemos aplicar, podremos añadir un dado adicional por cada etiqueta. Pues típicamente una tirada normalmente va a oscilar entre 3 y 7 dados, ¿no? Digamos, para que nos hagamos una idea. A esta pool inicial, ¿vale? A esta reserva inicial, se le añaden otros dados que externos. Todos los personajes empiezan con una reserva de 7 dados. Y a esta reserva que yo parcial que he calculado utilizando mis rasgos y mis etiquetas, puedo añadirle más dados extra de esta reserva que tengo fuera, cuantos quiera, vaya, como si quiero añadir 7 dados de mi reserva a los 3 que había calculado con rasgos y etiquetas y tirar 10 dados. Una vez tengo la reserva de dados que quiero tirar, hago la tirada y miro los 4 más. Cada 4 más es un éxito. Las dificultades van de 2 éxitos para una tirada fácil hasta 5 para una tirada extrema, ¿vale? Y fin, no hay más, ¿vale? Si tengo éxito en la tirada, los dados que he empleado de esta reserva exterior se pierden. Pero si fallo, los dados que había utilizado de la reserva vuelven a ella y encima gano uno más. Con lo cual, el fallo en la tirada me permite recuperarme, ¿vale? De alguna manera. El fallo también implica que típicamente el director me va a aplicar un estado, ¿vale? Al personaje por fallar esa tirada. Además de las otras consecuencias narrativas que haya de ese fallo, ¿vale? Bueno, se puede ayudar. Sí. Como detalles, Jorge, si no he leído mal, el éxito es un par. 4 más. ¿No? Sí, bueno, es un 50% en el dado. Es que cambia Lady Blackbird, es 4, 5, 6 éxito y luego Magister Lord, que es la segunda parte, y Lord Skurlock, que es la tercera parte, es par o impar, pero sigue siendo un 50%. 4, 5, 6 en un D6 o par o impar. Luego veremos los cambios de sistema y luego veremos cómo John Harper ha deshecho esos cambios. Que eso es algo que he descubierto esta tarde y que me ha parecido del más chulo. Oh, qué bueno. Chan cliffhanger. Y ahora a publicidad. Claro, porque lo otro que te iba a decir es que hay etiquetas que pueden sumar 2 dados en vez de 1 si están cursivas. Esto es. Sí. Digamos que las etiquetas, en el caso de... Yo me leyéndome...
Lo de la cursiva es una cosa que añade en el segundo juego. El segundo. También. Esto es. En el primero no hay esa distinción. Y no sé, perdona, no sé si en el Lady Blackbird ahora mismo, no lo sé seguro, pero en el segundo, por ejemplo, el Magister Lord, tú puedes usar una identidad. Sí, quería hablar, un dado. Si os parece, vamos a... los dos rasgos, si quieres, y luego las etiquetas de uno de los dos rasgos. Eso es. Eso es Magister Lord. Quería explicarlo más adelante, pero lo explicamos ya eso. Como ha dicho Narciso, vaya. Básicamente lo que hace es añadir como un nivel más. Ahora tenía rasgos y etiquetas y ahora tengo identidad, rasgo y etiqueta. Es decir, la identidad siendo un rasgo, digamos, de mayor calado. Por ejemplo, en Magister Lord pues tenemos místico y cazador de demonios, ¿no? Ya no es astuto, ya es, digamos, dos profesiones. No son profesiones per se, pero bueno, son dos identidades de más peso. Y los 4 rasgos que tenía ahora se dividen entre estas dos identidades. De tal manera que en cada tirada elijo identidad, rasgo y etiquetas. ¿Vale? ¿Qué más cambios hay entre sistemas? En las siguientes iteraciones añade también objetos a las hojas de personaje, que en Lady Blackbird no los hay. Los objetos no tienen implicación mecánica, pero sí están muy guapos. Hay un personaje que tiene una espada mística cazademonios, hay otro personaje que tiene un libro o un collar de cuentas de no sé qué. Pues bueno, son cosas que no alteran el sistema, digamos, pero sí te inspira. Al final el juego trata de evocar a tu personaje, trata de que tú te sientes delante de la ficha y veas siempre cosas que hacer, porque cuando no tienes una clave para activar, tienes una etiqueta. La etiqueta, como funcionan las etiquetas de todos los juegos. No es lo mismo que yo diga Lady Blackbird va a resolver, se va a colar en esta casa utilizando su etiqueta de noble imperial que lanzando un hechizo contra la puerta, ¿no? Narrativamente, aunque al final la tirada de dados sea 3 dados, narrativamente, evidentemente, son cosas distintas. Entonces, yo me siento, ¿qué quiero hacer? Quiero lanzar un hechizo, quiero encandilar al guardia, quiero utilizar mi estatus. Del mismo modo, los objetos me ayudan, ¿no? A esta evocación, a meterme más en el papel. Bueno, hemos hablado de los personajes, el sistema creo que queda claro. Bueno, quedan cosas por hablar del personaje, del sistema, perdón. Las claves, hemos hablado de esos pecs que nos ganamos al activarlas. No he comentado que si te metes en peligro ganas un pex adicional. Es decir, que forzar esas claves en situaciones incómodas, revelarte como Lady Blackbird en el momento en que los guardias te están buscando para evitar que, por ejemplo, se lleven a un prisionero, pues merece una recompensa mayor. Las recuperaciones a mí es otra cosa que me parece muy bonita y muy elegante, que es una manera, porque hemos dicho que hemos gastado dados, hemos gastado dados de nuestra reserva, hemos ganado estados, pero ¿cómo recuperamos eso? ¿Solo fallando? Bueno, pues tenemos la mecánica de recuperación. La mecánica de recuperación es simplemente una mecánica que me permite sentarme en un lugar tranquilo con otro personaje a intercambiar recuerdos. Pueden ser flashbacks, pueden ser lo que sea. O sea, no tiene por qué ser una escena en la que los personajes activamente nos contemos algo, sino que puede ser un flashback de una conversación anterior. Contamos algo sobre los personajes y el sistema me permite recuperar toda la reserva de dados y curarme un estado, si es narrativamente pertinente. ¿Esto qué hace? Me permite que, en palabras del propio John Harper, que el juego entre en una dinámica de acción súper espectacular en la que los personajes gastan dados a mansalva y un momento de paz a bordo de la nave viajando cuando ya hemos evitado el peligro, en los que contamos historias, conocemos más del mundo, de los personajes y nos recuperamos para volver a entrar otra vez en el bucle de acción desenfrenada, de tiradas, de rayos cayendo del cielo y de persecuciones. Y ya está, este es el sistema. No hay más. No, ya digo, no hace falta más. No le hace falta más, ¿vale? Yo, bueno, aprovecho y hago así cuento una anécdota para
para amenizar un poco. Yo, la primera vez que leí Lady Blackbird, no entendía cómo se jugaba. Yo me acuerdo que me lo descargué. Mira, un juego de 14 páginas. Iba con unos amigos a una casa rural. Digo, pues qué guay. Pues me lo leo allí en un rato en la piscina y hago la partida y a ver qué tal. Que todo el mundo dice que está muy bien. Yo me lo leí y estaba desesperado. Digo, ¿pero esto cómo se juega? No entendía. No. Es cierto que me leí solo el sistema, la aventura. Ahora veremos la aventura súper corta. Decía, ¿pero esto qué tiene? Claro. No, cuando empecé a ver, yo me senté, nos sentamos allá a la mesa y yo no sabía aquello que iba a pasar. En cuanto nos sentamos y empezó la gente a activar claves, a tal, dije, pero si es que esto va solo. O sea, es una maravilla. No, es un juego que yo creo que se entiende mucho mejor jugado que leído. No porque no se lea bien, sino porque yo, por ejemplo, leyendo, leo muy en diagonal, salto partes o voy picoteando, bueno, y estoy acostumbrado a lo mejor a juegos de otra manera en los que creo que sé cómo leer. Aquí el sistema a lo mejor leerlo no es tan importante como leer el personaje. Yo como director dije, bueno, el personaje que se lo lean ellos, voy a priorizar leerme yo el sistema. Error, ¿no? O bueno, cada uno, a lo mejor hay gente que no tiene esa percepción del juego. Es bastante probable porque esto ya digo que es una cosa muy personal mía. Pero recomiendo eso a todo el mundo que lo juegue al menos una vez para ver realmente, para entenderlo completamente. Y ver cómo esas claves, cómo ese motor tira del juego, tira de la historia de una manera muy, muy poderosa. ¿Vale? Bueno, hemos hablado de personajes, hemos hablado del sistema. Vamos a ir a hablar de la aventura. Hay un personaje en concreto, que es con el que he jugado yo, y por eso me acuerdo bien, que es Snargle, el piloto Goblin, que tiene una clave que es total y absolutamente metajuego, que es la clave del bromista, que dice lo siguiente: tienes un don para los comentarios ingeniosos. Activa esta clave cuando Snargle diga algo que haga reír a los otros jugadores o cuando expliques algo usando tu jerga técnica de piloto. A los otros jugadores. A los otros jugadores, no personajes. Es metajuego total. Y esa clave, si la vas activando, o sea, te partes. Yo jugué una partida y fue súper divertido, entre otras cosas, porque se activaba la clave y me llamó mucho la atención que es muy metajuego esa, porque, o sea, muy metajuego, no, es totalmente metajuego. No dice a los personajes, sino a los jugadores, literal. Y es que es brutal, porque yo todos los Snargle que recuerdo y de los Snargle que he oído hablar son iguales, son el típico Goblin. Este es un Goblin cambiaformas, ¿no? Es el típico Goblin chistosito, mecánico, tal, que podemos conocer otros juegos de otras ambientaciones, ¿no? Y todos funcionan así, gracias a esta clave, ¿no? Qué manera tan sencilla es una guía de interpretación que pero que no es una guía, es una guía de interpretación, es una parte del trasfondo, es una mecánica. Sí, di. No, eso no tengo más que... Pues sigue con lo que ibas a decir y ya debatimos si quieres un poco. Bueno, no, iba a seguir explicando. Sí. Yo aquí hago la pregunta incómoda. Vale. ¿Has visto cambiar claves por unas nuevas a menudo o es algo que apenas has visto? No lo he visto mucho, pero porque yo he dirigido normalmente esto en one shots. Y en one shot tienes 3 claves, o sea, en una one shot de 3-4 horas tienes 3 claves con 3 cancelaciones. Con lo cual realmente es que muchas veces no te apetece, es que quieres seguir, aunque canceles una o dos claves, te queda otra clave para seguir, que sea el motor del personaje para esa partida y no se ha sentido esa necesidad de pararte a pensar qué me apetece ahora, ¿no? Pero sí he visto gente que lo tiene súper claro de cancelo esto y ahora lo que voy a hacer es esto, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es verdad que en one shot no se ve mucho. Yo creo que posiblemente en partidas más largas, se alargan la aventura y tal, sí sea más fácil que esto se produzca. Bueno, vamos a aprovechar, ya que hemos introducido a Snargle, vamos a presentar al resto de la tripulación, ¿vale? Está también Cyrus Vance, que es el capitán de la nave. Este capitán, bueno, es que no sé hasta qué punto hablar de todas las claves y desvelar la trama. ¿Qué os parece? Pues realmente yo creo que no. Que lo dejamos, ¿no? Para que la gente lo juegue. Porque exacto. Claro. Exacto. Pues yo creo que la gente luego lo juega y cuando descubres al final de la partida las claves que tienen cada uno, te maravillas y dices, por eso hiciste eso, ¿no? Pues ya, claro. Y
Y está guay, vale. Pero bueno, comentar por encima eso. Está Cyrus Vance, que es el capitán de la nave en la que viajan. Cale Arkham, un pequeño ladrón mecánico. Snargle, el Goblin. Y Bishop, la guardaespaldas de Lady Blackbird, que no se separa de ella, ¿vale? Aquí las claves, muchas referencian a otros personajes. Por ejemplo, Bishop tiene una clave que es proteger a Lady Blackbird. Entonces, todo esto va construyendo, ¿no? esas relaciones, ese motor, esos motorcitos que hacen que tire la aventura. Bueno, se nos ha olvidado el sexto personaje de la aventura, que es el búho, la nave, que también tiene sus estados, también tiene algunas características, pero es más un elemento narrativo, ¿vale? Con algunas etiquetas sin implicación mecánica directa, pero que sí nos pueden ser evocadoras o nos pueden ayudar a vislumbrar la situación, ¿no? Bueno, al hablar del mundo, creo, es que claro, no he hablado mucho del mundo. El mundo son una serie de planetas flotantes, ¿vale? Sobre una especie de éter gaseoso, bajo el cual moran unos calamares gigantes, unos krakens, ¿vale? Entonces, y además este éter es un éter corrosivo, ¿no? Con lo cual las naves que se sumergen bajo él sufren bastante daño y es peligroso. Entonces, normalmente solo se sumergen pues las naves que están huyendo del imperio o, bueno, o que tienen algo que ocultar. Y es un mundo que es curioso, porque yo la primera vez, por ejemplo, que la dirigí, es verdad que la aventura la plantea como un entorno steampunk, ¿no? Las siluetas, los dibujos que aparecen del búho y tal nos recuerdan un poco a una ambientación steampunk, pero yo la jugué con una aventura sci-fi más clásica cuando la dirigí, porque la entendí así. Pero cabe también dirigirla con un par de ajustes, como una aventura en islas en un mar o como en el oeste, por ejemplo, ¿no? Con ciudades fronterizas o incluso un entorno medieval con pequeños ajustes también te permitiría. Porque hay muchos huecos, ya digo que son 15 páginas y la ambientación son 4 líneas, o sea. Bueno, vale, quiero hablaros ahora de la aventura, ¿vale? ¿Qué nos plantea John Harper para jugar esto, ¿no? Porque yo lo primero que leo, cuando leo una aventura como director, lo primero que quiero saber es o bien el sistema y luego la aventura, pero posiblemente primero mirar el sistema y luego la aventura, ¿no? Aquí ya hemos visto el sistema, ahora quiero saber qué es la aventura. La aventura es media carilla de un folio, en la que se plantean 5 ítems. Creo que los voy a mencionar porque realmente no se tienen por qué dar todos y son tan genéricos que pueden caber en tu partida de Lady Blackbird o no. O sea que la primera es obvia, escapar de la fragata, ¿no? Es lo primero que tienen que hacer los personajes. Te dice, literalmente, escapar de la fragata. Te habla de una celda con pesadas cerraduras de hierro y luego te dicen cosas que pueden pasar y dificultades que te propone. Fin. O sea, que ahí cabe lo que tú quieras, que quepa. Desde que los personajes hagan un agujero en el casco para sacar la búho, hasta que tomen la nave, organicen un motín y la tomen, él te dice, pues mira, forzar la cerradura tiene una dificultad de 3, por ejemplo, romper la puerta silenciosamente una dificultad de 5, moverte por la nave una dificultad de 4, como guías, y ya a partir de aquí cae todo dentro de los personajes y de cómo interpreten sus personajes, sus claves, ¿no? Va a haber personajes que quieran ser más silenciosos, otros. Y a partir de ahí ya te propone pues 3, 4, otras 5 escenas que son emboscada de cazarrecompensas, que se puede dar en cualquier momento. Batalla de naves aéreas, pues parlamentar con forajidos. Lo mismo, o sea, ¿qué es eso? Pues puede ser que parlamentan con los piratas para que les lleguen a Uriah Flint, puede ser que convencen a unos forajidos dentro de la nave para ayudarles a escapar en la primera escena, pueden ser lo que queramos. Combate con un hechicero, pues bueno, un hechicero que aparezca por ahí. Ataque de un calamar aéreo. Estos krakens que he mencionado, pues en algún momento puede ser interesante que haya una batalla con ellos. Pues estas son sugerencias. Lo normal es que muchas de ellas aparezcan, ¿no? Pero realmente no sería necesario. Si en la partida están dando suficientemente ideas y los personajes están haciendo cosas lo bastante interesantes como para que la partida vaya por otros derroteros, a lo mejor los personajes secuestran la fragata imperial y se van con la fragata imperial
directamente a buscar al rey pirata. Pues ahí la aventura cambia por completo, porque evidentemente unos cazarrecompensas no van a saltar una fragata imperial, ¿no? Pero esto posiblemente es, no diré que sobra, bueno, no sobra, está bien que esté, pero es realmente muy minimalista. Te da algunas ayudas, pero realmente no aporta nada nuevo. Aporta en el sentido de, mira, así puedes diseñar una escena en, no sé, 400 palabras. Puedes diseñar una aventura de una sesión. No te hace falta más, ¿vale? Y te evitas, no te tienes que preocuparte de que los personajes encuentren ciertas pistas o que hagas cosas de cierta manera, sino que, bueno, aquí tienes 4 o 5 escenas que se pueden dar o no, que con algunas sugerencias de dificultades. Eso sí, es interesante. Usa el sistema que él mismo ha creado. No es tan laxo como para no proponerte dificultades. Para que tengas una referencia y ya está. A partir de ahí, para adelante. Y ya está. Esta es Lady Blackbird. A partir de aquí, el resto del documento son nuevos rasgos y etiquetas que puedes comprar con PEX o puedes crear los tuyos propios. Nuevas claves que te propone, genéricos. Clave del viajero, clave del comercial, pues eso, clave del inventor, clave del pirata. A un momento un personaje puede decir que se quiere convertir en el rey pirata y sustituir a Aurea Flint. Nuevos secretos para comprar con PEX y ya está, no hay más, ¿vale? Esto es Lady Blackbird. No sé cómo... Bueno, ahora, esto es Lady Blackbird el primero, ahora hablaremos de los otros, pero eso, quiero decir que no es un... Es un juego que se puede descargar, leer tranquilamente en una tarde, esa misma tarde o esa misma noche dirigirlo y disfrutarlo y sin ningún tipo de... De hecho, es un juego, estoy pensando, no conozco a nadie que lo haya hecho, pero que es un juego, por ejemplo, que para jugadores que no les gusta dirigir o que no se atreven a dar el paso a dirigir, es sencillo porque muchas veces asusta el sistema y realmente el sistema es media carilla que puedes empollarte muy fácilmente y sentir que lo dominas. Y luego el resto de la acción la van a hacer los jugadores, ¿no? No sé, bueno, quizá me esté columpiando aquí, pero a mí me gusta hablar sin pensar y luego darme cuenta de que he metido la pata. Me comentaré en el vídeo diciéndome, Melón, pero ¿cómo has dicho eso? Bueno. Antes de empezar con las otras dos partes, si queréis preguntar algo. Decir que para un jugador que quiera dar ese paso, al final lo que estás entendiendo como interesante es que no se va a ver constreñido por un montón de reglas que no está acostumbrado a tratar con ellas y que puede hacer un acercamiento mucho más natural como jugador, ¿no? Es más fácil considerarlo como una ampliación de lo que es la narración compartida que no realmente pasar a ser árbitro de un reglamento extenso y complicado del que tengo que conocer profundamente cuándo interpretar una regla, cuándo aplicar otra. Simplemente es un paso más de la narración compartida. Un poquito más de responsabilidad, ¿no? Y eso es. Y la aventura, yo creo que a mí por lo menos cuando tenía menos experiencia, o sea, hasta hace muy poco me preocupaba mucho cuando dirigía algo escrito, por ejemplo, una aventura escrita, el texto de la letra escrita, aunque lo hubiera escrito yo. Aquí ese problema te lo quita. Como no hay letra escrita apenas, es media carilla de aventura, que para algunos puede ser un defecto, pero te quita el problema de tener que andar revisando y el agobio de, uy, ¿esto cómo era? O esto... No, es que no... Puedes tener el sistema en media carilla y la aventura en otra media carilla y darlos... Uy, perdón. Y dar los personajes a los jugadores para que ellos se lo lean. O sea, y si los jugadores son un poco experimentados, encima, o sea, es que te lo van a hacer ellos. No te vas a tener que preocupar de nada. Como ya digo, es posible que este salto al vacío que he hecho me arrepienta de él, pero bueno. Vamos a hablar de... No sé si tenéis alguna otra pregunta o algo que comentar hasta ahora. No, si quieres hablar de... ¿Qué quieres hablar ahora? ¿De Magister Lore? Claro, quiero hablar... Bueno, de Magister Lore no quiero hablar mucho porque ya hemos visto... Claro, es la partida que vamos a jugar luego. Además, las diferencias con el sistema ya las hemos explicado un poco, ¿no? Sí. Con lo cual, nada, simplemente pues hablar de la premisa que es completamente distinta, es en el mismo universo, pero el punto de partida es un demonio encerrado, 2 gemelos y un maestro. ¿Vale? Hasta aquí puedo leer, ya luego en la partida lo veremos y la podréis ver a continuación. Y vamos a hablar ahora de Lord Scurlock, ¿vale? Que esta es para mí... Bueno, he dicho que las claves lo hacían grande.
Vale, las claves es lo que hace el genial Lady Blackbird, pero Lord Skurlock añade aún más, puede ser, no sé, la joya, a lo mejor es la joya de la corona, ¿no? Si, no sé cómo explicarlo. Es verdad que las claves son el punto fundamental, pero para mí la construcción de la aventura de Lord Skurlock, que jugué con Narciso, ¿no? Y con otros hace poco, jugamos en 5 sesiones, creo. 5 o 6, no me acuerdo bien, pero vamos. 5 o 6. Y nos gustó tanto que no solo posiblemente la continuemos, esta sí, con no sé cómo. Bueno, nos gustó tanto que yo quería volver a jugarla otra vez, la misma aventura. De hecho, lo dijo literal. Os cambiáis los personajes y la jugamos otra vez. Claro, con los mismos jugadores y con... Es para mí un ejemplo de cómo construir una aventura de manera brillante. Vale, Lord Skurlock, el sistema es el mismo que el Magister Lore, ¿vale? Con las modificaciones que hemos dicho. Introduce. Pero bueno, aquí no hay una aventura, ¿vale? Esto es un sandbox. Entonces, para ese sandbox, este sandbox, lo que nos ofrece es un objetivo, una premisa inicial, que es la muerte de un noble, Lord Skurlock. Que creo que luego retoma John Harper en Blazing the Dark y hace él también un personaje siniestro, antagonista. Bueno. Sí. La muerte de Lord Skurlock, de este noble, cargado de deudas, deja a sus 3 herederos y al criado de la familia a cargo de la situación y de intentar resolverlo, de elegir al nuevo Lord Skurlock y de ver en qué demonios andaba metido su padre. Tenemos aquí un nuevo invitado. Buenas, Carlos. Hola. Estamos todavía en la charla, estamos hablando de la tercera parte de Lady Blackbird, Lord Skurlock. ¿Vale? Si en cualquier momento quieres preguntar o quieres hacer algún aporte. No, vengo por saludar y demás, porque no sabía el plan, pero no quiero interrumpir tampoco en mitad de la charla, así que seguí, los escucho. Perfecto. Pues nada, estaba comentando eso, que Magister Lore plantea un sandbox, ¿vale? Con una premisa inicial, con la muerte de Lord Skurlock, y para resolver este sandbox nos dan una serie de personas. Bueno, es que nos dan un mapa de la ciudad con unas localizaciones clave. Nos dan un mapa de relaciones de PNJs público para todos los personajes, para que todos los personajes lo comprendan. Este mapa de relaciones no solo nos da un nombre y una afiliación al PNJ, sino que nos establecen ciertas relaciones entre ellos que pueden sugerir 1000 cosas. Hay uno al que etiqueta como traidor. Hay una relación entre los personajes en la que pone complot. Hay otros personajes que sombrea indicando que han sido asesinados. Bueno, todo esto incita a los jugadores al principio a mí me chocó porque digo, bueno, esta información es pública, no es pública, pero te dice explícitamente que lo compartas. Déjalos que exploren el árbol de relaciones. ¿Por qué este es un traidor? Vale, yo sé que es un traidor, pero realmente eso no quiere decir nada. No estoy adelantando información a los jugadores. Vamos a descubrir todos, yo el primero, qué quiere decir que ese personaje es un traidor, ¿no? Y así fue. Y ya digo, la otra premisa que para empezar a jugar hace una serie de preguntas a los jugadores para que tengan secretos sobre el pasado de Lord Skurlock. Y ya está. A partir de ahí, una serie de acreedores llegan a casa, ¿vale? Para lanzar la aventura. Llegan a casa pidiendo deudas y, bueno, a partir de ahí los personajes tienen que decidir qué hacer. Bueno, acabamos con una batalla campal en la embajada de una nación amiga hasta el momento, pero que luego se descubrió que no era tal. Con los personajes habían contactado con las bandas, distintas bandas. Bueno, allí se montó vimos a un robot evolucionando hasta sentir, hasta casi enamorarse, para luego ser traicionado por el fruto de su amor. Bueno, yo me lo pasé genial y ya digo, me gustaría retomar esa historia porque es brillante. Ya digo, es que a mí me gustaría escribir aventuras así. O sea, no te cuento. Te voy a decir cuántas páginas tiene Lord Skurlock. Tiene 11 páginas. Un poco más. No, 11 páginas. Tiene menos. Yo pensaba que era más largo. Fíjate. No, porque quitan carillas en blanco redundantes de los personajes, pero con lo mismo. Premisa,
un mapa de la ciudad, un mapa de relaciones, los 4 PJs, el sistema, el mapa de relaciones, un cómo empezar con estas preguntas iniciales. Bueno, una página entera de agradecimientos a los mecenas de John Harper, que es, o sea, son 10 páginas reales de contenido. Y una página que nosotros no llegamos a usar, en la que te da 4 tablas con objetos que pueden encontrar dentro de la mansión. Porque lo que presupone Harper es que la primera, en nuestro caso no fue así, pero la primera intención de los personajes va a ser registrar toda la casa para pagar las deudas. Y eso te permite, a lo mejor, jugar esta misma aventura completamente de forma distinta. Simplemente con los personajes metidos en la mansión descubriendo cosas locas. Si hubiéramos tirado por ahí, no se hubiera parecido en nada lo que salió. En nada. Lo que jugamos fue una partida de política seria, conspiraciones, con la, planes, tramas, muy divertida, muy ligera, bueno, y lo que lo pasamos muy bien, ¿vale? Y no tiene. Y esto es lo que también respondiendo a la pregunta que hacía Antonio antes, ¿no? De esto tiene continuidad, esto qué alcance tiene. Ya digo, a esto le sacamos, a 11 páginas, le sacamos 5 o 6 sesiones y yo con el mismo grupo continuaría en modo campaña. No te diré que tiene una campaña de 3 años, pero seguro le sacamos 5 o 10, diría que hasta 10 sesiones más muy divertidas. Tal vez con otros personajes a partir del punto, tal vez con los mismos, no sé. Pero si te acuerdas, había muchos personajes que no incidimos en ellos prácticamente nada o nada. O sea, que todavía había tela que cortar si quieres, ¿eh? O sea, la mitad, eso es, la mitad del árbol de relaciones ni se visitó ni supieron quién era. Con lo cual, quiero decir con esto que puedes jugar esta aventura, creo, con el mismo grupo, con otro enfoque, a lo mejor añadiendo algún cambio menor para que tener un punto de partida algo distinto, lo que cada grupo se entenderá, y volver a jugar la misma aventura. Y como director, por supuesto, puedes jugarla con grupos distintos y te garantizo que es que no va a tener nada que ver. Sí. Y yo ya digo, esto es para mí la joya de la corona, que es lo que hace que Lady Blackbird, de ser un juego muy, muy bueno, sea, para mí una referencia por esta aventura, porque digo, vale, esto para mí es una aventura perfecta, es una aventura con la bastante complejidad y el mapa lo bastante rico para resultar interesante para directores y jugadores. Claro, a ver, esto presupone que a ti te gusta jugar a descubrir y jugar a crear. Vaya por delante. Si te gusta si los personajes lo que quieren no quieren que haya una verdad preestablecida que encontrar, pues esto a lo mejor puede no funcionar en todos los grupos. Pero para mí, no sé, me pareció brillante por eso, porque nos permitió ir viendo, a mí como máster me permitía ir viendo, tomando decisiones en función de lo que hacían los jugadores, de qué significaba esto, qué estaba haciendo este otro, y ir sorprendiéndome yo mismo, ¿no? Y diciendo, hostia, esto, qué guapo. ¿sabes? Y fue una experiencia Le veo un acercamiento a la narración compartida que he vivido en juegos con un motor PBTA, pero a lo mejor, evidentemente, pues lo que sí que para mí lo hace a lo mejor más atractivo es que a lo mejor no requiere tanto de... Bueno, es mi experiencia, ¿vale? Sí. Del éxito parcial, del conflicto permanente para avanzar en la historia. Mi experiencia en los PBTA ha sido casi siempre muy basada en que el motor de historia normalmente suele ser el que los personajes permanentemente están destapando nuevos problemas a los que enfrentarse en la historia, y me da la sensación de que esta mecánica permite continuar la narración compartida no solo desde mantener la acción activa a través de nuevos movimientos del narrador, sino que lo hace desde un punto de vista que te permite jugar basándote en los éxitos de los personajes y no tanto en los éxitos parciales o en los fracasos. Claro, aquí... Una idea que me ha dejado a mí. Aquí el motor son las claves. Aquí lo que impulsa la narrativa son las claves. Los personajes... Yo, mi experiencia... es que quieres activar la clave. Ya no por el PEX, es porque es divertido. Y aquí uno de los cambios que no hemos mencionado es que en Magister Lore y Lore Skurlock, activar la clave te permite involucrar a otro personaje y que él también se lleve un PEX. Con lo cual, estás continuamente, ¿no? Como tirándole a los demás y, venga, te incorporo a mi escena
brillamos los dos y los dos nos llevamos el PEX. Y te iba a puntualizar que narración compartida, yo con el grupo que lo dirigí y cómo lo he interpretado, ha sido muy narración compartida. Pero realmente el juego no te obliga a que sea así. Es decir, si tú eres un director, como director puedes tomar el control absoluto de la ciudad y de lo que pasa y que los jugadores se limiten a sus personajes. Porque no hay una mecánica ni nada que obligue a esa narración compartida. No sé si me explico. No sé si Narciso está de acuerdo o vosotros lo veis de otra manera. Yo estoy de acuerdo con esto que acabas de decir. El juego no te lo pide explícitamente así. Pero también estoy de acuerdo en lo que ha dicho Antonio de que, bueno, no sé si lo habéis dicho entre los dos, que yo creo que estos juegos funcionan bien, muy bien, según la mesa. Cuanto más proactiva sea la mesa, mejor. En mi opinión de este tipo de juegos. Porque para mí lo que realmente hacen bien los tres, y sobre todo lo de Skurlock, porque es un poco el más complejo en realidad y permite más flexibilidad en ese sentido, es la emergencia, lo que emerge, la emergencia como emerger, lo que emerge. Y es que con 3 mimbres, es que el juego para el jugador es una hoja. O sea, tú como jugador necesitas esto, ya está, no necesitas nada más. O sea, aquí vienen las reglas y todo. Claro, es que iba a decir que tienes hoja. En la hoja tienes las reglas y el personaje, ya está. Solo necesitas leerte una hoja. Pero está tan bien hecho que de aquí sale una historia. Pueden salir unas historias alucinantes. ¿Que brilla más en una experiencia de descubrir lo que ocurre jugando, como te propone el motor PBTA? ¿O brilla más cuando el narrador tiene un control? Entendedme, cuando digo control férreo, quiero decir cuando el narrador tiene una serie de tramas y de argumentos ya preparados y los jugadores no desarrollan el descubrir qué ocurre jugando, sino que simplemente se enfrentan a los puntos argumentales que el narrador ha creado de antemano. ¿Cómo creéis que brilla más? Creo que caben las dos cosas. Y creo que caben bien. Yo lo he dirigido siempre de la primera manera, pero porque soy muy flojo. Pero si un narrador hábil es capaz de plantear una estructura sólida, un mundo cerrado y una estructura de aventura más sólida, en la que ponga puntos para pinchar las claves de cada uno de los personajes individuales, porque los personajes tienen unas palancas muy claras, que son las claves, tienen unas palancas muy claras. Si el máster es lo bastante hábil como para plantear escenas y situaciones en la que todos los personajes entren en conflicto, sus claves entren en conflicto, le obliga a cancelar una clave o a tener que elegir entre si la cancelo, pero si no la cancelo pasa esto, también puede ser muy, muy satisfactorio. Y creo que el juego lo aguantaría. No lo he dirigido nunca así, ya digo que siempre, como máster flojo, siempre me tiro a lo que menos trabajo me exija, al menos de preparación previa. Y entonces, ya digo, creo que con trabajo previo de construirte, por ejemplo, en esto, te coges el mapa de relaciones y el mapa y te escribes, no sé, 10 páginas de la historia que hay detrás y pues eso puede ser súper rico también. Porque, ¿Qué facilidad dirías que tendría un director medio para extrapolar estas 3 aventuras a creación propia? Porque al final a mí me da la sensación de que si la clave está redundantemente en las claves de los personajes, la premisa con su desarrollo posible tiene que integrar muy bien las premisas de las claves de todos los jugadores para que todas se manifiesten entrando en un conflicto no divergente, que no aleje a los personajes unos de otros, porque tienen que compartir escenas. A ver... ¿Qué facilidad crees que puede tener un narrador para decir, voy a hacer esto mío y en vez de jugar estas 3 aventuras, creo yo una mía? Tomando como ejemplo. Yo creo que las claves de los personajes... A ver, al final una clave es un objetivo con su contrapartida, que es la cancelación, ¿no? Al final es el mismo problema que en todo juego de rol. Si los personajes quieren que sus objetivos les lleven por caminos distintos, pues tienen un problema en cualquier juego. Pero lo normal es que son los personajes los que tienen que decidir por qué esos objetivos los acercan.
Y el poder cancelarlo en el momento en que entre un conflicto tal que los alejen y que sea malo para el grupo, bueno, puedes cancelarla, ¿no? Y puedes renunciar a esa clave obteniendo ese beneficio mecánico, justificarlo en la narración y seguir con el grupo, no alejarte. A eso iba, que en otros juegos no tienes una mecánica que te marque de un modo tan evidente, no voy a decir estricto porque puedes cancelarla, ¿no? Pero de un modo tan claro los objetivos y condicione la manera de actuar de los personajes, no lo tienes tan claro. Ergo, al final siempre puedes de alguna manera mediar, puedes buscar puntos de encuentro por el bien de la historia, ¿no? Para continuar. Pero aquí, evidentemente, corres el riesgo de que algún jugador se enroque en una clave porque la vea clara y esa clave lo esté alejando del grupo, de la historia y de la diversión. Que entiendo que, evidentemente, en las 3 aventuras que aparecen en el juego, por testeo y por calidad del autor, pues estará suficientemente bien hecho como para que esto no ocurra. Por eso pregunto qué facilidad ves para que es que yo creo que diga, voy a crear yo mi historia y consiga trasladar e interpretar bien lo que propone el juego para no meter la pata. Yo creo que lo que estás proponiendo tiene que ver más con un problema de actitud que puedan tener los jugadores en un momento dado que un problema del sistema en sí. A ver, no sé, es que no se me ocurre ningún ejemplo en el que el enfrentamiento de claves pueda llegar a romper el grupo. O sea, respondiendo a la pregunta, yo creo que cualquiera puede coger esto y escribirse 4 personajes con 3 claves cada uno con su cancelación que den una partida súper rica, porque al final la clave la hace suya al personaje y la interpreta a su manera. Si yo... De hecho, hay bastantes hacks de Lady Bird por ahí, ¿no? Rulando. Hay un montón. Hay muchos. Con lo cual supongo que dará facilidad para ello. Lo que pasa, en eso no estoy de acuerdo con Jorge, porque para empezar, porque yo personalmente no me veo capaz de hacerlo así. Una de las cosas que me maravillan de estos 3 juegos es precisamente lo bien hechos que están. Lo bien hechos que están en el sentido de que las claves todas están muy bien escogidas. Y tanto la clave como su cancelación. Y evitan lo que tú dices, Antonio. Tanto si sigues la clave como si la cancelas, están tan bien escogidas que van a favor de la historia siempre y del grupo. Entonces, yo lo que le veo de dificultad es, hablando desde mi perspectiva personal, a mí no me salen unas claves así tan bien hechas, pero hay gente que tiene, o sea, casi todo el mundo tiene mucha más imaginación que yo y se le dan mejor estas cosas y las van a hacer bien. O sea, que no es una cuestión que sea técnicamente difícil. Es un poco salvando las distancias como hacer unos aspectos guapos y que funcionen bien en Fate. A mí no me sale, pero hay un mogollón de gente que sí le salen y le salen súper bien y el personaje funciona. Pues esto es un poco en ese sentido igual. El juego como tal funciona como un cañón, o sea, es la leche en verso. Funciona súper bien. Para mí, yo he jugado las tres y las 3 están, o sea, encajan perfectamente. Pero claro, a mí no me saldría crear una clave nueva, pero hay muchísima gente que sí. Y no es difícil, es simplemente, o sea, no es difícil en el sentido ese de que mucha gente lo puede hacer, seguro, no es nada, yo no lo veo imposible. Para mí sí, pero porque yo soy torpe para estas cosas, pero... O sea, ¿tú has comprado el 20% al final de los derechos del juego para venderlo o no? Pareces el autor. No. Vendiéndonoslo de lo que te gusta. ¿Quién, yo o Narciso? No, Narciso. A mí me encanta este juego. Es que, sobre todo lo que da la sensación es de que tiene la capacidad de ser aprovechable con los 3 aventuras que trae. Ya directamente entiendo que has amortizado el coste del juego. O sea, que al final, especialmente porque el coste es de 0 euros. El coste es 0, es gratis. 0 euros con 0 euros. Los 3... Tú entras en No Solo Roll, en Con Barba, y los PDFs son gratis, oficialmente. Los personajes jugadores. Todo. El PDF entero, donde va todo. Sí, todo. Todo pues gratis. Entonces, chicos, no sé qué se amortiza por los que nos veáis.
Y bueno, la versión original también, en inglés también es igualmente. Y aprovechando esa cuña de Carlos, si parece, pasamos a la última parte de la charla de lo que quería hablar, que es qué ha cambiado John Harper desde la edición que tenemos en castellano. Y es que hoy he descubierto que hay, bueno, en ladyblackbird.org tenéis tanto los juegos originales como una versión modificada de los PDFs. Que tienen, es prácticamente igual, ¿vale? ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué ha hecho? Ha unificado los 3 sistemas y ha dejado el de Lady Blackbird original, porque realmente cambiar de 4 más a par impar lo que hace es dificultarlo. Por lo menos a mí me resulta mucho más sencillo identificar un 4 más que identificar un par. A ver, es una cuestión de microsegundos de diferencia, pero me resulta más sencillo. No sé si es algo común o no, pero bueno, el caso es que, iba a decir Lady Harper, John Harper optó por unificar los 3 sistemas y que los 3 tengan la misma tabla de dificultad, que eso no lo hemos comentado. Lord Scurlock y Magister Lord, las dificultades se amplían y en vez de ir de 2 a 5 van de 0 a 5, pero se deshace de todos esos cambios y pasa y utiliza el de Lady Blackbird. Rediseña todas las hojas de personaje. Ahora están mucho más ordenadas, es mucho más sencillo señalar las habilidades nuevas y añadir habilidades nuevas. Se lee mucho más claro, creo, y te queda mucho más claro qué es lo que tienes que hacer. Del mismo modo, Magister Lord, que habíamos dicho que había un nivel más de profundidad, que había identidad, rasgo, etiqueta, eso se lo ha cargado también y ha dejado de nuevo rasgos y etiquetas. No hay necesidad, y yo creo, estoy de acuerdo, no hay necesidad en añadir ese tercer nivel que lo que te hace es complicarte aún más y ralentizar la decisión. Y ¿qué más cambios había? Bueno, los estados, es más bonito todo en general, tiene un espacio para señalarte la reserva de dados, para marcarte los puntos de experiencia. Bueno. Tiene, y esto es posiblemente lo más interesante, una serie de preguntas que vamos a utilizar ahora en Magister Lord para iniciar. Es decir, antes de empezar, nos hacen unas preguntas generales sobre el mundo, preguntas generales con cómo han llegado los personajes a esa situación, por ejemplo, a Cyrus Vance, que era el capitán contrabandista de Lady Blackbird, pues ahora tiene aquí unas preguntas que son: ¿qué es lo que contrabandeas normalmente? ¿Qué hacías antes de exiliarte del Imperio? Pues este tipo de intros, que yo, por ejemplo, la primera vez que jugué no la dirigí, pero luego de ver partidas es verdad que la gente hacía gente con más experiencia en el tipo de juegos narrativos, sí hacía esta preparación previa de hacer flashback con los personajes y aunque sea un in media res la partida, pero sí hacer un poco de world building y de conocer a los personajes con preguntas, ¿no? Y aquí te detalla un montón de preguntas, tienes como pues 30 preguntas para comenzar, para lanzar a los jugadores, usarlas como quieras para arrancar ya con algo más de información, ¿no? Y luego eso, la aventura, las escenas vienen mucho más claras, con los obstáculos, las dificultades, para que puedas de un vistazo consultarlos. Y bueno, un controlador, una hoja de control de personajes para ir marcando cuando se activan las claves. Por esto que comentaba, si el máster es un máster menos perezoso que yo y ha querido prepararse escenas para activar claves en ciertos momentos de los jugadores y obligarles a cancelarlas, pues puede ir marcando ese avance, ¿no? Y ver en qué momento le parece oportuno que obligar al jugador, plantearle la tesitura de cancelar la clave. Y ya está. Es interesante para, si os manejáis igual en inglés o en español, yo os recomendaría que le echarais un vistazo a los nuevos PDF en inglés, porque la verdad es que están chulos. Es una pena que no creo que esto ya lo vayamos a ver traducido, porque teniendo en cuenta que esto reporta 0 euros con 0 céntimos de beneficio. Sí, bueno, a lo mejor alguna traducción fan. Claro, una traducción fan o algo así, sí. Yo lo había pensado, lo pensé durante un segundo, podría traducirlo y luego dije, mejor no. Suele pasar. Claro. Y nada, otra cosa que no hemos comentado del juego, me estoy dando cuenta al repasar el PDF. Junto a esta aventura que he dicho, ¿vale?
John Harper no te da unas estructuras fijas, pero sí te da un montón de consejos. Y son muy interesantes porque son consejos que no valen solo para Lady Blackbird, aunque serán especialmente relevantes, pero que nos podemos llevar a otros lados. Son cosas que a lo mejor a másters más profesionales pues le sobran un poco, más profesionales, con más experiencia, le sobran un poco, pero por ejemplo, cuando hablamos de ese máster novato que se quiera enfrentar a esto, creo que son muy útiles, ¿vale? Te habla, por ejemplo, de que no intentes dirigir las acciones de los jugadores, de que les hagas preguntas, que preguntes muchísimo, que pues eso, que sugieras, que les metas acción, que les escuches y que vuelvas a meter, que reinsertes en la ficción todo lo que ellos te digan. Te da algunas consecuencias, algunas ideas de cómo alargar la aventura más allá de lo que te propone. Te dice, importante, regla de oro, di sí y luego busca complicaciones. Es decir, nada de negar. Si los jugadores quieren abrir un boquete en el casco de la nave, aunque sea una estupidez, que lo hagan. Ya luego se enterarán de lo que pasa cuando abres un boquete en una nave en el vacío. A lo mejor resulta que descubrimos que el salvaje azul no está en el vacío, sino que hay una capa una atmósfera de oxígeno que lo envuelve todo. Y no sé, todos los 3 juegos lo incluyen esta sección con consejos y creo que es muy útil, ¿vale? Muy, muy relevante. Y nada más, pues hasta aquí lo que yo quería contar de Lady Blackbird. Con los 22 minutos de retraso que ha habido por problemas técnicos, hemos llegado a las 9:30 perfecto, con lo cual, no sé, si queréis alguna pregunta, algo que... ¿Tú, Carlos, habías jugado alguno de estos? No, que va, yo el Lady Blackbird sí lo he leído porque quería dirigirlo y demás, pero no lo llegaba a llevar a mesa. Y los otros dos no, los otros dos los tengo ahí. Y perfecto, nada, de pues. John Harper sí he leído otras cosas y tal, pero este no. Y siempre me ha llamado mucho la atención porque es como está ahí, ¿no? De él salen como muchas cosas, ¿no? Y siempre... Es que yo me encanta, me vuelvo loco. Y tú, Antonio, no creo que no había jugado, ¿no? Nunca ni... No, yo no he jugado y además muchas de las cosas que nos has ido contando y que he ido viendo, pues mi cabeza hace relaciones con, pues bueno, con otros sistemas. Yo, bueno, supongo que sé lo que estás pensando, pero yo de hecho pensaba mucho en esos otros sistemas cuando hablaba pensando en Lady Blackbird, porque tiene ese punto en común de la etiqueta por encima de todo, ¿no? Y la etiqueta como motor absoluto de... La etiqueta, las claves, claro, llamémoslos con otro nombre. Al final es... Y por eso creo que para jugadores y directores novatos, para jugadores, por ejemplo, eso es una cosa que no he respondido antes. Narciso ha dicho algo así, ¿no? Como que implica mucho que el jugador sea activo, ¿no? Para que esto tire adelante. Y es cierto. Pero o sea, el juego te lo pide. El juego te lo pide. Claro, si los jugadores se quedan parados, es cierto que no va, porque la aventura puede ser hombre, puedes ir tirando del grupo, pero es una castaña. No tiene sentido. Este tipo de juego no tiene sentido. Pero esperar a ver qué pasa. Claro. Pero tienes que ser muy, no sé, habrá gente para todo, pero para sentártelo en una ficha que tienes 200 descriptores, 3 claves que te dicen básicamente lo que tienes, cómo comportarte y qué hacer y qué te interesa, sentarte delante de eso, ¿no? Sin números complicados que te líen o con un sistema muy claro y no querer hacer cosas, ¿no? Y que eso no te invite, como dice Narciso, que no te lleve a, hostia, quiero ganarme este PEX, no sé. Yo en mi primera partida que jugué, sí que empecé un poco más frío porque hace ya tiempo y no tenía la misma experiencia que tengo ahora de jugador y tal. Y sí que empecé un poquillo más frío quizás y estaba como más espectador mientras los demás jugadores hacían más cosas. Pero una vez que la rueda empieza a girar, por decirlo así, una vez que has dado 3 pedales a la bicicleta, ya vas cuesta abajo, ya no paras. O sea... Y es un juego que te da, o por lo menos a mí, me da la sensación esa de retroalimentación, de una vez que empiezas a caminar, ya la cosa ya va caminando, ya van pasando cosas, ya vas empezando, ya interactúas, quieras que no, ya te va saliendo. Y la cosa camina, mi sensación siempre ha sido en este juego,
que la cosa camina muy bien. Es muy fluido, pasan cosas, estás todo el rato pasando cosas y haciendo cosas. A mí es un juego que me encanta. Lo estoy descargando, de hecho, mientras hablamos de la página de No Solo Roll. Vale. No está, pues, impreso. No, es solo yo creo que PDFs y ya está. Son los PDFs ya, sí. Sí, de hecho, si te fijas, el PDF no está ni siquiera maquetado para imprenta, que no tiene ni portada ni nada. La verdad que pero es que, claro, imprimir son 15 páginas, como hacer un fanzine o algo así. Porque yo la verdad que sí, es un juego, si que hubiera una posibilidad de tenerlo físico, lo tendría, porque Sí, digo eso que además es un refiero, juego. son 15 páginas una aventura, otra 10, otra 15, al final pues te vas a las 30, 40 páginas. 36 pues, para hacer imprimirlo un. en tapa Pues eso, blanda, formato cómic. con grapa, sí, una grapa de. Exacto, sí. Tapa blanda, grapa, formato cómic, por ejemplo. Sí, un cine, un cine de esto, un fanzine. Pero eso. Es un juego que yo, ya digo, para reutilizar, para jugar, lo juega con un montón de gente. Lo juega con gente que a lo mejor o no es muy rolera y a todos les gusta y a todos lo pasan bien porque es muy luego, a ver, la aventura que propone Lady Blackbird es una aventura súper ligera con su trama romántica, o sea, con acción, con persecuciones, calamares gigantes. Es muy peli de Rolf Flynn. Claro, es que tal y a cual. quien no le gustan las pelis de Rolf Flynn. O sea, claro. Es que, pues eso. Bueno, pues nada, hasta aquí la charla. Ahora volveremos con la partida de Lord Scurlock, con Narciso, Antonio, Carlos y no me acuerdo, JM Errante. Exacto. Y veremos a ver todo esto que hemos contado, si es verdad, si se sostiene o si os hemos metido una bacala en la horita y pico de charla. Nada, hasta luego y nos vemos en la partida.